GBA Consultoría y Capacitación SC presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, régimen legal y fiscal de los fideicomisos de inversión en bienes raíces, con la participación especial de la licenciada en Derecho, Sujei Carrasco Mendoza, quien es licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, especialidad en Derecho Tributario en la Escuela Libre de Derecho, estudios de maestría en Derecho Fiscal y Administrativo por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, diplomado en Argumentación Jurídica en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, seminario El Nuevo Juicio de Amparo impartido por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, diplomado en materia de reconocimiento, protección y alcance de los derechos humanos a nivel nacional e internacional por la Universidad de Cantabria, España, socia de SARUR, Servicios Integrales SC, abogados y consultores corporativos y fiscales desde 2008 a la fecha. En la conducción, el contador público Francisco Cárdenas Guerrero. Los dejamos con nuestra invitada, la licenciada en Derecho Sujei Carrasco Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de los mejores fiscalistas de México. Y pues en este día nos corresponde el tema de régimen legal y fiscal de los fideicomisos en bienes raíces, para lo cual nos hemos dado la tarea de invitar a una especialista en dicho tema, la licenciada Sujei Carrasco. Sujei, bienvenida y gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes. De verdad es un placer para nosotros estar en el programa y tener contacto con su audiencia. Muy bien, Sujei, pues este tema de las fibras se ha tocado desde hace muchos años, pero creo que lo hemos visto muy someramente. Sin embargo, hay mucho que decir, hay mucho que ver en el tratamiento fiscal y legal de este tipo de fideicomisos, y pues la intención y el objetivo del programa es que nos des a conocer de una manera pues más simple de lo que se trata este tema de los fideicomisos de inversión en bienes raíces, y para lo cual a mí me gustaría, si te parece bien, iniciar pues diciéndonos qué es un fideicomiso, para que de ahí podamos partir a hablar en particular de los fideicomisos en bienes raíces. Con muchísimo gusto. Fíjate que tocas un tema bien cierto. Hemos manejado el tema de las fibras desde hace muchísimos años, pero tenemos una gran ventaja. Esta regulación que empezó en nuestro país en 2004, finalmente ya la podemos ver operando viva. Okay. La primera fibra con emisión de certificados bursátiles, vamos a explicar todos estos términos a lo largo de nuestra plática, sí, empezó a operar en 2011. Entonces, a diferencia de lo que ocurría en años anteriores, por primera vez tenemos la posibilidad de ver este animalito caminando, operando, de verlo como un organismo vivo. Okay. El objetivo de la plática, además de entender qué es, cuál es su régimen fiscal, también es entender que puede darnos opciones interesantes de inversión, ver cómo podemos beneficiarnos de estas figuras o beneficiar en algún momento a nuestros clientes y a las personas a las que estemos asesorando. Entonces, el punto que toca es empezar, partiendo de la idea de que la fibra es un fideicomiso, empezar a analizar qué es un fideicomiso y qué características especiales tiene el fideicomiso denominado fibra. Okay. Pero antes de eso, me gustaría hacerte una pequeña introducción acerca de por qué es necesaria la fibra. La fibra es un fideicomiso que tiene fines muy particulares y su objetivo esencial es contribuir al desarrollo del mercado inmobiliario en México. Sí. ¿Por qué? Si tú te das cuenta en el entorno económico en el que estamos inmersos, vas a apreciar que se está construyendo cada vez más vivienda. Uh-huh. Vas a ver que existen corredores industriales que se están recuperando, que se están creando corredores turísticos en las sociedades importantes, que como un elemento de descentralizar las ciudades ya conglomeradas están creándose parques industriales en distintas provincias y regiones del país. Entonces, el mercado inmobiliario es en sí mismo un mercado dinámico. Y además se ha comprobado que particularmente el mercado inmobiliario y el mercado automotriz tienen una incidencia múltiple en la economía nacional. Uh-huh. El mercado inmobiliario no solamente es el que construye y vende. Ese que construye y vende demanda servicios, demanda mano de obra, demanda créditos.
Entonces, es tan amplio que si tú haces crecer esa industria, detonas paralelamente el crecimiento de otros mercados colaterales. En la crisis más reciente que nos ha tocado vivir, que es la de 2008 y 2009, hay quienes afirman que todavía no salimos de esa. El mercado inmobiliario jugó un papel muy importante en la recuperación de la economía nacional. Entonces, existe la intención de motivar el desarrollo del mercado inmobiliario, pero también de hacerlo sin que esto genere una erosión a los flujos y a los ingresos de las autoridades fiscales. Entonces, cuando nosotros hablemos de la necesidad de detonar el crecimiento del mercado inmobiliario, vamos a tener estas dos características: el deseo de impulsarlo y la necesidad de que eso no genere la erosión de las bases impositivas. A lo mejor tú me dirías, oye, pero no es un contrasentido. Entonces, si lo voy a estimular fiscalmente, no va a bajar la recaudación. Y vamos a ver que la mayor parte de los estímulos que encontraremos en las fibras son estímulos de no realización de pagos provisionales, de diferimiento de impuestos, etcétera, etcétera. Nos genera dinamismo sin que haya una afectación a los recursos del erario público. Entonces, partiendo de esas bases de por qué el mercado inmobiliario necesita promoción, la razón es una industria que jala crecimiento y que detona también el nacimiento de industrias paralelas. ¿Por qué hacerlo a través de un fideicomiso? Porque un fideicomiso es un instrumento muy flexible. Y ahora sí retomo tu pregunta. ¿Qué es un fideicomiso? A los abogados nos encanta discutir y hacer teorías acerca de las figuras. Hay algunos que te dirán, oye, el fideicomiso es un contrato. Los que sean muy técnicos te dirán, no, porque el fideicomiso también puede nacer por disposición de la ley o por voluntad de una persona que fallece. Entonces, no siempre es un contrato. Correcto. Oye, el fideicomiso es un mandato, porque a través del fideicomiso le das instrucciones de cómo actuar a una institución fiduciaria. Hay otros que te dirán, sí, pero el fideicomiso es mucho más complejo que eso. Mira, vamos a hacerlo simple. El fideicomiso es, ante todo, una operación de crédito. Una operación de crédito regulada por los artículos 381 y subsecuentes de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en la que intervienen esencialmente tres sujetos. Un fideicomitente, este es nuestro primer jugador. Este fideicomitente transmite la propiedad de determinados bienes o derechos a una institución fiduciaria. Esa institución fiduciaria recibe los bienes con el propósito de destinarlos a un fin particular. Ese fin será el que el fideicomitente le instruya. Puede ser económico, puede ser empresarial, puede ser de cualquier categoría en la medida en la que sea lícito. Y en un fideicomiso también puede intervenir un tercer sujeto, que es el fideicomisario, que es el beneficiario de las actividades, el beneficiario económico de las actividades que se realizan a través del fideicomiso. Vamos a citar un ejemplo que en algún momento en un programa previo que tuvimos aquí nos resultó bien útil. Vamos a imaginar que Francisco es propietario de un edificio que renta, un edificio de departamentos, y decide aportarlo al fideicomiso para que la institución fiduciaria reciba ese inmueble, lo administre, cobre las rentas y le entregue las rentas a sus alumnos de GBA. Entonces, qué benevolente. Qué benevolente. Pero eso nos permite identificar a nuestros tres sujetos: fideicomitente, el dador, el que transmite la propiedad de bienes a la institución fiduciaria. ¿Qué características debe de tener este sujeto? Bueno, puede ser una persona física o moral. Lo importante es que tenga la capacidad de realizar actos de dominio respecto de los bienes que son aportados al fideicomiso. La institución fiduciaria. La ley señala que solamente pueden tener el carácter de fiduciarios las personas expresamente autorizadas por este ordenamiento. En el caso particular tenemos a las instituciones de crédito, bancos, instituciones de seguro, instituciones de fianzas, casas de bolsa, las sociedades financieras de objeto múltiple también pueden ser fiduciarias, las uniones de crédito, etc. Este fiduciario recibe la propiedad o la titularidad de los bienes y derechos y conforma con ellos un patrimonio autónomo, que esta es una de las características esenciales del fideicomiso. Esos bienes o esos derechos que se le transmiten a la institución fiduciaria ya no forman parte
del patrimonio del fideicomitente. Ahora forman parte de un patrimonio autónomo. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú tienes acreedores, ese edificio que aportaste está a salvo de tus deudas. Tus acreedores no van a poder ni embargar ni reclamar el pago con cargo al bien, porque ese bien ya no forma parte de tu patrimonio. ¿Qué es lo que sí tienes? Cuando aportas a un fideicomiso puedes reservarte determinados derechos y ser fideicomitente y simultáneamente fideicomisario. En nuestro ejemplo del edificio de rentas, si tú dijeras, por ejemplo, que te reservas el derecho de cobrar el 10% de las rentas, entonces tus acreedores podrían afectar solamente los derechos expresamente reservados, pero no el bien. Esto constituye o esto hace que el fideicomiso sea un fideicomiso o una herramienta jurídica muy interesante, porque sin necesidad de constituir una persona diferente, sí tienen la posibilidad de blindar patrimonios. Este efecto es un efecto que no muchas figuras jurídicas nos dan y por eso su uso en la práctica es muy interesante. Sujei, perdóname que te haga una interrupción. En este caso que es muy interesante lo que estás comentando, el inmueble no lo pueden tocar. El inmueble no lo pueden tocar. Los derechos de fideicomitente, sí. Los derechos que te hayas reservado respecto del patrimonio son derechos fideicomisarios. Okay. Esos siguen estando dentro de tu esfera patrimonial y con eso respondes frente a tus acreedores. O sea que si no tengo ningún fideicomisario diverso a mí, definitivamente sí se puede grabar mi participación como fideicomisario. Tu participación, pero no el inmueble. Ajá, o sea, sí. Digo, la participación siempre. La participación siempre. El los inmueble. Derechos que tú te hayas reservado respecto de los rendimientos, flujos o productos, eso sí. Pero los bienes o derechos fideicomitidos, esos resultan intocables. Muy bien, y siguiendo con esta parte un poquito ya más técnica para que también los que nos están escuchando tengan una visión completa de esta parte. Jurídicamente hay una transmisión de propiedad para efectos, por ejemplo, de inscripción, de registro público, para efectos de traslado de dominio, etcétera, etcétera. Fíjense, tu pregunta se debe de dividir en dos aspectos. Para efectos legales, un fideicomiso siempre es traslativo de dominio. Siempre. Siempre. Es parte de su naturaleza intrínseca. Okay. Para conformar este patrimonio autónomo necesitas sacarlo de tu esfera jurídica. Estás transmitiendo el dominio de ese inmueble. Okay. Y quien se convierte en su nuevo titular es la institución fiduciaria. Hay que hacer una particularidad y aclararla muy bien para el auditorio. Cuando una persona física o moral es propietaria de un inmueble, tiene tres grandes derechos respecto de ese inmueble. El derecho de usar, el derecho de disfrutar y el derecho de abusar de la cosa, es decir, de destruir la cosa. El derecho de propiedad, por lo tanto, es amplísimo. Todos los fideicomisos son traslativos de dominio, pero el derecho de propiedad que se le otorga a la institución fiduciaria no es igual de completo o igual de complejo que el derecho de propiedad del propietario original. Okay. La propiedad fiduciaria está acotada. La propiedad, y por eso yo prefiero hablar de titularidad fiduciaria en lugar de propiedad fiduciaria, porque la institución que reciba ese patrimonio no puede hacer lo que quiera con él. Tiene la obligación de actuar, fíjate lo que dice la ley, de actuar como buen padre de familia y destinar ese patrimonio al cumplimiento de los fines específicos del fideicomiso. Entonces, mucha gente dice, oye, ¿y si constituye un fideicomiso, le entrego mis bienes al banco y luego el banco quiebra, entonces mis bienes, ¿qué pasa? La ley le impone la obligación a las instituciones fiduciarias, inclusive de tener registros contables independientes por cada uno de los fideicomisos que celebra. Eso quiere decir que los bienes que el fideicomitente le transmita no forman parte del patrimonio global de la institución fiduciaria, de la institución de crédito, de la casa de bolsa, etc. Son patrimonios autónomos, son patrimonios que de alguna manera quedan ahí empaquetados, quedan englobados y que están afectos al cumplimiento de un fin. Entonces, a tu pregunta, ¿un fideicomiso implica un acto traslativo de dominio? Para efectos fiscales, sí, siempre, en el entendido de que la titularidad de la fiduciaria está acotada. Para efectos fiscales, como diría
La sabia señora, esa es otra historia. Depende. Para efectos fiscales puede suceder o puede no suceder una transmisión de dominio. Porque en materia fiscal hay algo que se llama la facultad de reclasificar actos. Es decir, lo que es enajenación desde un punto de vista legal de forma incuestionable puede no serlo para efectos fiscales. Fíjense, para que en materia fiscal federal haya enajenación, necesitan cumplirse dos requisitos. El fundamento es el artículo 14, fracción quinta y sexta del Código Fiscal de la Federación. Si ustedes lo leen, la redacción es bien compleja, pero podemos resumirlo en dos reglas. En materia fiscal federal, con motivo de la aportación de bienes a un fideicomiso, habrá enajenación si y solamente si se cumplen dos reglas. Uno, el fideicomitente no tiene o pierde el derecho de readquirir los bienes. Y si hay un fideicomisario distinto de sí mismo o si tiene la obligación de designarlo. En nuestro ejemplo del edificio, si tú aportas, los beneficiarios de las rentas del edificio son los alumnos de GBA, pero te reservas el derecho de readquirir el edificio. Entonces, hubo una enajenación legal, pero no fiscal. De acuerdo. En el mismo ejemplo, tu intención es proteger tu patrimonio de reclamos frente a acreedores. Tú eres fideicomitente y fideicomisario. Tampoco hubo una enajenación para efectos fiscales porque no cumplimos con el segundo requisito. Y si te das cuenta, esto tiene una lógica de por medio. Si tú transmites el inmueble al fideicomiso y tú mismo eres el beneficiario de sus frutos denominados rentas, no hay adquirente. No hay adquirente. Eres tú actuando a través de un vehículo diferente. Claro. Precisamente por eso la ley establece que no hay enajenación. Entonces, para efectos fiscales federales hay siempre que considerar estos dos aspectos. Uno, si el fideicomitente tiene o no el derecho de readquirir la propiedad o la titularidad de los bienes aportados y si hay un fideicomisario distinto del fideicomitente. Bien. Conociendo esos aspectos podremos determinar si hay enajenación para efectos fiscales. Con todo esto que hemos platicado, podemos concluir que el fideicomiso es una operación de crédito en la que intervienen tres sujetos de manera esencial. Un fideicomitente que transmite bienes o derechos a una institución fiduciaria, la institución fiduciaria que los recibe y tiene la obligación de destinar ese patrimonio autónomo al cumplimiento de un fin, y un tercer sujeto que es el fideicomisario, quien en su momento podrá recibir los beneficios de los bienes aportados al fideicomiso. Entendiéndolo así, realmente el fideicomiso no es una figura compleja. Puede ser, y esto es importante acotarlo porque vamos a retomarlo cuando empecemos a hablar del fideicomiso fibra, que es un animal diferente, puede ser que haya un cuarto elemento dentro de este fideicomiso. Este cuarto elemento se llama comité técnico. El comité técnico es un órgano de decisión al interior del fideicomiso. El fideicomiso puede tener cualquier fin lícito. Y lo que nosotros comentamos siempre en nuestros cursos es que los límites del fideicomiso son solamente dos. La licitud de los actos. ¿Cuáles pueden ser los fines del fideicomiso? Todos. Quiero planear mi sucesión a través del fideicomiso. Quiero realizar actividades empresariales a través del fideicomiso. Quiero rentar bienes a través de un fideicomiso. Quiero concentrar los beneficios de las acciones de los que soy propietario a través de un fideicomiso. Puedo hacerlo todo. Hasta realizar actividades empresariales. Hasta realizar actividades empresariales. Y por ahí, si hay tiempo, platicamos, porque durante mucho tiempo dijimos que los fideicomisos de actividades empresariales no eran recomendables. Hoy, bajo las reglas de dividendos, quién sabe, a lo mejor se convierten en una figura muy interesante. Entonces, pueden hacer todo a través de un fideicomiso en la medida en que su fin sea lícito y de la creatividad del que lo construye. Claro. Estos fideicomisos, al poder hacer prácticamente todo, hay fideicomisos muy sencillos, de objeto específico. Hay fideicomisos, oye, vamos a celebrar una operación compleja, necesitamos dar bienes en garantía, constituimos un fideicomiso para eso. Puede ser. Es un fideicomiso de propósito específico, se extingue rápido. Pero hay fideicomisos que no. Hay fideicomisos que, por los fines que persigan, van a tener una vida muy larga.
¿Puedes prever todas las decisiones o todas las instrucciones que le vas a dar a la institución fiduciaria? Pues no, yo creo que no. No puedes, no tienes la forma de hacerlo. Y entonces, la forma de blindar o de asegurar que tu fideicomiso siga siendo operante es crear este órgano que se llama comité técnico, que si ustedes me permiten hacer la analogía, es algo muy similar al consejo de administración de una sociedad mercantil. Es ese el que le va a ir dando instrucciones a la institución fiduciaria acerca de cómo debe actuar día con día, y el que, si se presenta alguna situación no prevista en las cláusulas del fideicomiso, puede darle las instrucciones a la fiduciaria para reaccionar y para resolver cualquier tipo de controversia. Entonces, fideicomitente, fiduciario, fideicomisario y comité técnico. Muy bien, Sui. Nada más me faltó un puntito. Todo está bastante claro y vamos en total orden. Lo único que me faltó es, para nuestros amigos empresarios, ya nos quedó claro cuándo para efectos fiscales va a ser considerado como enajenación, para la ley federal y local. La local, cada entidad federativa establece los supuestos en los que habrá enajenación. La mayor parte de las entidades federativas, te hablo de Distrito Federal, Estado de México, Monterrey, etcétera, siguen las mismas reglas de las disposiciones federales. En el DF, por ejemplo, es exactamente igual. Habrá enajenación sí, solo sí, no hay derecho a reversión y hay un fideicomisario diferente. Y en el DF quizás solamente valga la pena mencionar que, tratándose de desarrollos inmobiliarios cuyo propósito sea construir para vender, en esos casos, aunque te reserves el derecho de reversión, habrá enajenación para efectos fiscales. Entonces, las reglas esencialmente son las mismas. Si ustedes conocen la legislación federal, podrán interpretar muy fácilmente las legislaciones locales con sus particularidades, como el caso del Distrito Federal y el caso de los desarrollos inmobiliarios que se destinan o que construyen para vender. Ahora, si nosotros conceptuamos el fideicomiso así, como una operación de crédito en la que hay sujetos, en la que hay la constitución de un patrimonio autónomo, la pregunta interesante es, ¿qué carambas es una fibra? ¿Y por qué el nombrecito? ¿Y qué características especiales tiene este fideicomiso de inversión? La fibra es un fideicomiso de propósito específico con patrimonio autónomo, a cuyos participantes la ley les otorga determinados beneficios fiscales. La fibra es un fideicomiso y en esa medida le aplican las disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a que ya hicimos referencia. ¿Hay un fideicomitente? Sí, por supuesto. La característica particular de la fibra es su fin. El fideicomiso en general puede perseguir cualquier tipo de fines, inclusive de carácter empresarial, como ya lo dijimos. La fibra no. La fibra es un fideicomiso que tiene fines muy, muy específicos. Podrán ser fibra solamente aquellos fideicomisos que tengan por objeto: 1. Adquirir y construir inmuebles destinados al arrendamiento. 2. Adquirir el derecho de percibir ingresos provenientes del arrendamiento de bienes inmuebles. O 3. Otorgar créditos para financiar las actividades de construcción de inmuebles destinados al arrendamiento con garantía hipotecaria de los bienes que en su caso se construyan o se adquieran. La pregunta inicial es: ¿por qué únicamente inmuebles destinados al arrendamiento? Bueno, mencionábamos al inicio de la plática el contexto en el que se desenvuelve el mercado inmobiliario. Ha sido un pilar de la política pública incentivar las inversiones de largo plazo y no solamente aquellas inversiones que implican una compra-venta de inmuebles. La intención es incentivar el mercado inmobiliario que se destine a operaciones de largo plazo. Y en esa medida tú no puedes hacerlo cuando compras un inmueble para luego revenderlo y ganarte algún dinero en esa reventa, ¿no? Claro. En el caso de inversiones en bienes inmuebles destinadas al arrendamiento, esas por su propia y especial naturaleza tienden a ser más largas en el tiempo y por eso se ha estimado necesario como un pilar de política pública incentivar su crecimiento y desarrollo. Pero no solamente eso, además del fin
el fideicomiso fibra tiene otras características especiales, otros requisitos de funcionamiento. Nosotros comentábamos hace rato que la institución fiduciaria de un fideicomiso tradicional puede ser o una institución de crédito, una casa de bolsa, una aseguradora, una afianzadora, etc. La fiduciaria del fideicomiso fibra es solamente una institución de crédito residente en México, es decir, solamente bancos residentes en México. En el caso de los fideicomisos tradicionales, la constitución de su patrimonio es libre. Oye, ¿qué puedo aportar? Cualquier clase de bienes o derechos. El fideicomiso fibra o el patrimonio del fideicomiso fibra tiene una regla de integración dada por la legislación fiscal. El fideicomiso fibra está obligado a tener, cuando menos, el 70% de su patrimonio constituido por inmuebles destinados al arrendamiento o ingresos provenientes del arrendamiento y solamente el 30% restante libre para inversión. Pero la ley también te acota qué puedes hacer con ese 30% restante. Y la ley te dice que ese 30% restante solamente lo puedes destinar a adquirir CETES o instrumentos de deuda. Y entonces yo te preguntaría, oye, ¿una fibra no necesita mobiliario y equipo? Claro. Una fibra no necesita pagar rentas para poder operar. Por supuesto. Pero nuestro régimen fiscal, en un intento por acotar y evitar que este régimen se constituya en un abuso, ha dado reglas inexplicables como esta. Entonces, la fiduciaria del fideicomiso fibra tiene que tener una característica especial, tiene que ser un banco. Su patrimonio tiene esta regla de integración del 70-30. Además, la fiduciaria del fideicomiso fibra tiene la obligación de distribuir año con año, cuando menos el 95% del resultado fiscal que se genere como resultado de las operaciones de arrendamiento que se realizan a través del fideicomiso. Es decir, el fideicomiso fibra, la idea es que sus certificados se negocien en el mercado de valores. Entonces, para darle certeza al mercado de valores, lo que la ley te dice es distribuye toda tu utilidad. Cuando menos el 95%. Pero si repartes el 95% y te quedas con un remanente del 5%, entonces me pagas impuestos sobre ese 5%. Luego entonces las fibras tienen el estímulo de repartir año con año la totalidad del resultado fiscal generado en beneficio de los tenedores de sus certificados. A ver, Suji, perdón la interrupción, está muy interesante, pero quiero acotar algo. Acababas de mencionar cuál es el objeto de la fibra y a mí me gustaría poner, como tú lo hiciste hace un ratito, un ejemplo concreto. ¿Qué te parece para que vayamos viendo lo que nos acabas de ilustrar? Por supuesto que sí. ¿Qué pasaría? Mira, en la práctica hemos entendido algunos las fibras de la siguiente manera y lo que quiero es que nos quites esa idea si es que es incorrecta y nos lleves por el camino correcto de acuerdo a lo que estás comentando. Nos encontramos en el mercado inmobiliario con un problema porque, si bien es cierto, yo rento un inmueble, resulta que ese inmueble que rento ya es muy viejo. Ya no puedo darle mantenimiento. Me es insuficiente la renta que cobro. El impuesto me come porque no tengo deducción, soy persona moral. Entonces resulta que se me hace atractivo escuchar que antes de lo fiscal, me gustaría que me inyectaran recursos para poder derrumbar ese inmueble, hacer otro, darle un buen mantenimiento, etcétera, etcétera. Y lo que trato de hacer es decir, bueno, voy a utilizar la fibra con el objetivo de allegarme de recursos. ¿Y cómo me llego de recursos? A través de inversionistas que puedan invertir en ese fideicomiso y pueda yo obtener esos recursos. ¿Sí va por ahí? Sí, no. Eso es lo que quiero que nos y vamos a explicarlo de la manera más clara posible. Uno de los grandes problemas en este país es conseguir crédito. Así es. En México pagamos el crédito muy caro. Cuando hablamos de mercado inmobiliario, imagínate tú cuánto cuesta construir un centro comercial. Claro. Imagínate tú cuánto cuesta construir un desarrollo inmobiliario en Reforma. Imagínate tú cuánto cuesta construir el inmueble que tú gustes para enajenación de vivienda.
Eso ha tenido como consecuencia que los inversionistas del mercado inmobiliario sean los grandes capitalistas o los grandes tenedores de dinero. El tema de las fibras surge con el propósito de que haya opciones de crédito. Hay dos clases de fibras esencialmente. Las fibras públicas, las fibras cuyos certificados se compran y se venden en el mercado de valores, y las fibras privadas. Esas no están dentro de la bolsa, pero la intención es que primero conformes una fibra privada y posteriormente reúna los requisitos que necesitas para ir al mercado de valores. La intención de este estímulo es que las fibras coticen en el mercado de valores. ¿Por qué? Esto tiene ventajas para distintos jugadores. Para los inversionistas capitalistas relevantes, la colocación de sus certificados en el mercado les provee de recursos económicos que no provienen de bancos. Correcto. Entonces, les está dando una mecánica o un sistema de financiamiento independiente, muchísimo más flexible. ¿Y más económico? Para ti y más económico. Para ti y para mí, que somos personas simples, mortales, ¿qué ventajas tiene? Bueno, el certificado de participación de una fibra, ustedes pueden ver las tendencias en el mercado de valores, cuesta alrededor de 40 a 50 pesos. Tú y yo podemos invertir en el mercado inmobiliario sin la necesidad de realizar inversiones de millones y millones de dólares. Podemos diversificar nuestro portafolio de inversión para tener, pues a lo mejor ya no nada más el fondito de inversión de bajo riesgo que tenemos en nuestro banco con el consecuente cobro de comisiones, sino también para educarnos en el manejo de instrumentos en el mercado de valores. Entonces, la fibra pública tiene beneficios para distintas entidades. Para los grandes inversionistas, financiamiento expedito, financiamiento simple y financiamiento más barato que el que nos otorgan los bancos. Para el inversionista que no es especialista en operaciones inmobiliarias, es una posibilidad de entrar al mercado de valores. Y para el gobierno, es una posibilidad de fiscalizar, de promover el desarrollo económico sin erosionar su base gravable. Ahora, por eso yo te decía que tu comentario era parcialmente correcto. Es un mecanismo creado para eso, para fomentar nuevos esquemas de financiamiento, para enseñarle a la gente a jugar en el mercado inmobiliario, pero para que todo eso sea real, para que tus certificados como fibra tengan un valor real en el mercado de valores, el portafolio subyacente debe ser interesante. Si tú me dices que una fibra tiene un inmueble de escaso valor ubicado en un lugar donde no va a haber mucho desarrollo inmobiliario en los próximos años, entonces su certificado para ojos del inversionista del mercado de valores, pues tampoco es relevante. ¿Cómo determinar a qué fibra debes invertirle? ¿Cómo determinar cuándo puedes tener un rendimiento atractivo en una fibra? Analiza su portafolio. La experiencia internacional nos ha enseñado varias cosas. Las fibras no son figuras que hayan sido creadas en México, tienen su antecedente en dos figuras del derecho anglosajón. Una es el fideicomiso de Massachusetts, por ahí del siglo XIX, y la otra son los REITs, Real Estate Investment Trust. En Estados Unidos en algún momento se prohibió que las corporaciones tuvieran bienes inmuebles, a menos que fuera parte de su objeto social. Se crea el fideicomiso con el propósito de hacer transacciones inmobiliarias salvando esa prohibición. Eso es Massachusetts, por ahí de el mediados del siglo XIX, cuando la revolución industrial te daba un flujo de dinero muy importante para poder invertir. Después vienen los REITs. Estos REITs, que son figuras muy similares a la fibra, nos han enseñado varias cosas. Para que el certificado tenga valor, el portafolio debe ser especializado, porque no es lo mismo rentar centros comerciales que rentar vivienda, que rentar oficinas, que rentar naves industriales. Entonces, las fibras tienden a tener un portafolio especializado, porque el conocimiento y la experiencia que tú necesitas para rentar una nave industrial no es el mismo conocimiento y experiencia que necesitas para rentar una oficina. Y además esas propiedades deben de tener valor intrínseco. Es bien diferente que tú veas que dentro del patrimonio de una fibra está, ¿qué edificio te gusta?
de Reforma, de Torre Mayor de Reforma, a que dentro del patrimonio de la fibra esté pues un edificio de 5 pisos ubicado en Huehuetoca, para no decir. Entonces, el punto es, el valor del certificado lo determina el mercado. Y el mercado actúa atendiendo a las características, al valor y a la especialidad de los inmuebles que están dentro del patrimonio de una fibra. Entonces, sí es un instrumento para fondearte, sí es un instrumento de inversión atractivo, pero es un instrumento de inversión que necesita portafolios sólidos para tener valor. Ahora, ¿cuál va a ser? Nosotros dijimos, las personas pueden acceder al mercado de valores a través de las fibras. ¿Qué tienen? ¿Cuál es el rendimiento que efectivamente o el beneficio que percibirían si cualquiera de nosotros comprara certificados de las fibras? Tienes o puedes tener ingresos de diferentes tipos. El certificado emitido por las fibras es un título de crédito. Se llaman CFDIs, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios. Son títulos de crédito. Hoy por hoy están ya regulados en la Ley del Mercado de Valores. Y esos títulos de crédito te dan el derecho de percibir los rendimientos generados por la fibra y, en caso de que la fibra liquide su patrimonio, el derecho de percibir una parte de los ingresos provenientes de la venta de esos inmuebles. ¿En qué casos? Cuando lo enajeno. ¿Si es que lo enajeno? Si es que lo enajeno. Okay, de acuerdo. Ahora, ese certificado, ¿qué te da? Te da 2 clases de derechos. Okay. Te da derechos de voto. Oye, ¿yo puedo tener derechos de voto en una entidad pública? Sí puedes tenerlos. Porque como tenedor de los certificados tienes un representante común y tienes la posibilidad inclusive de oponerte a las decisiones tomadas por la gente que tiene el control de las fibras, en la medida en la que sea una decisión relevante y cumplas las mayorías que vamos a explicar. Entonces, tiene derechos de voto, pero también tiene determinados derechos económicos, que eso es lo que a todos nos llama la atención. Claro. ¿Qué clase de derechos? Bueno, mira, el tenedor de un certificado puede tener ingresos de dos naturalezas. Uno, como participante del patrimonio de la fibra, puede recibir al final del año la distribución de este resultado fiscal del 95% del que hablábamos. Pero también ocurre que a veces es bien atractivo vender el certificado en sí. Claro. Y te voy a dar un ejemplo. La primera fibra que existió en México, su certificado tuvo un valor inicial de 19 pesos. 2 años después el certificado valía 50 pesos. Caramba. Entonces, la venta del certificado pues era una venta ya atractiva porque el título se había apreciado. ¿Qué generó la apreciación del título en el mercado? Que esta fibra, en la opinión de los inversionistas o en opinión del mercado, constituyó un portafolio sólido. Entonces, tú puedes decir, oye, para mí resulta muy rentable tener un ingreso de renta fija, que es el proveniente de los ingresos de arrendamiento, o solamente invertí para triplicar mi inversión en un periodo de 2 años. Es una tasa de interés que ninguna institución de crédito te da. Claro, claro. Pero entonces no solamente tengo derecho a rendimientos como cuando invierto y digo, me pagan mis intereses. Exacto. No solamente eso. No solamente eso. ¿De qué depende? Puede de tu decisión. Y lo que yo te diría es, hay que estar perfectamente bien asesorados y evidentemente de los efectos fiscales que esto puede detonar, que ahorita vamos para allá. Pero ¿de qué depende? Oye, si yo compré un certificado en 20 pesos y 1 año y medio después vale 40, ¿me conviene venderlo? Estoy teniendo una ganancia del 100%. Pues sí, entonces, claro. Probablemente me convenga vender algunos, conservar otros y seguir jugando con esos esquemas. Por eso te digo que esto nos permite empezar a entender cómo puede funcionar el mercado de valores en beneficio de un ciudadano común. Pues sí, está muy bien. Pero te digo, dentro de todo esto vamos armando el rompecabezas. Ya casi terminamos esa parte que ya nos explicaste con bastante detalle. Pero yo me pongo en el papel del empresario, que es el que va a tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo finalmente, ¿no? ¿De hacer la fibra o de qué? Así es, la fibra se me refiere. De hacer la fibra o no hacerla. Que ellos tienen que estar convencidos del engranaje y la mecánica que estamos platicando, que nos estás ilustrando. Entonces, ¿qué debo esperar yo como fideicomitente? ¿Qué debo de esperar yo?
porque es un financiamiento, van a prestar dinero a cambio del dinero que me van a prestar o del préstamo que obtengo, del financiamiento. Yo voy a tener mis propias utilidades, pero ya las estoy dividiendo entre varias personas. ¿Cómo opera ese engranaje? Te platico. Para meternos a ese punto ya necesitamos empezar a entender cómo funciona una fibra. Okay. Entonces, me gustaría terminar porque dejamos un poquito ahí flotando los requisitos que necesito primero para hacer fibra. Okay. Entonces, ya resumiendo lo que habíamos venido platicando, fiduciaria, solamente institución de crédito residente en México. Okay. La institución fiduciaria tiene la obligación de emitir estos certificados que representan la participación de sus fideicomitentes. El patrimonio de la fibra tiene esta regla del 70-30, 70 en inmuebles, 30% susceptibles de orientarse a inversión y tiene la obligación de distribuir el 95% de su resultado fiscal, cuando menos, okay, aunque tiene la intención de distribuirlo totalmente. Lo que tú me dices es, oye, ¿y esos certificados cómo? O sea, ¿quién determina qué se lleva cada quien, etcétera, etcétera? La fibra, uno de los elementos fiscales esenciales de los fideicomisos y también aplicable al fideicomiso fibra es el concepto de transparencia fiscal. Nosotros dijimos hace rato, si ustedes se acuerdan, que el fideicomiso es una operación de crédito. Para efectos legales, el fideicomiso no es persona. Para efectos fiscales, el fideicomiso tampoco es persona y menos es contribuyente. Y si algunos de los miembros del auditorio son contadores, seguramente ahorita me están viendo muy feo, sí, porque claro, lo que me dicen es, oye, ¿cómo me dices que no es contribuyente si tiene un RFC? Sí. ¿Cómo me dices que un fideicomiso no es contribuyente si tiene en algunos casos la obligación de realizar pagos provisionales? Es bien diferente. Contribuyente es aquel que tiene una obligación de pago de impuestos a título propio. Y para eso necesita ser persona. El fideicomiso y el fideicomiso fibra no son personas. Se le atribuyen a la institución fiduciaria determinadas obligaciones de carácter formal para el efecto de ayudarle al fisco federal a desempeñar facultades de control. Ejemplo, los fideicomisos que generen ingresos tienen la obligación de reportar a más tardar el 15 de febrero de cada año quién les está dando recursos, qué rendimientos distribuyeron, cuántos fideicomitentes tiene, etcétera, etcétera. También, en algunos casos y dependiendo del fin que perciban, los fideicomisos tienen la obligación de realizar pagos provisionales, pero esa obligación no la realizan a nombre y por cuenta propia. La realizan a nombre y por cuenta de la persona que se está llevando el rendimiento. Entonces, el fideicomiso y el fideicomiso fibra no son contribuyentes porque no son personas. Sin embargo, la fibra sí tiene determinadas obligaciones de carácter formal. Particularmente la fibra tiene la obligación de determinar un resultado fiscal, es decir, determinar cuál fue el resultado de las operaciones que se llevaron a cabo a través de ese fideicomiso. El ejercicio fiscal de la fibra es exactamente igual al ejercicio fiscal de cualquier contribuyente del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año y determinará ese resultado fiscal atendiendo a las disposiciones del título de personas morales del régimen general de ley. Entonces, la fibra determina el resultado fiscal considerando ingresos menos deducciones, utilidad, pérdida existente, resultado fiscal. Entonces, una vez determinado el resultado fiscal, ese resultado fiscal se divide entre el número de certificados que hayan sido emitidos por la fibra. Como la fibra no es contribuyente por este efecto de transparencia fiscal y derivado del hecho de que no es persona, entonces, quien acumula esa ganancia es el tenedor del certificado. El contribuyente en el fideicomiso fibra es el tenedor del certificado, es nuestro fideicomisario. Si es persona moral, ese contribuyente lo que hace es incorporar su ganancia como parte de los ingresos del ejercicio y considerar la retención que lo hubieran hecho como un pago provisional. Si es persona física, considera ese resultado fiscal como parte de sus ingresos provenientes del arrendamiento y acredita el impuesto que se hubiera pagado al nivel de la fibra en contra del impuesto sobre la renta a su cargo en el año. Entonces, ¿cómo se determina la participación de los certificados? Resultado fiscal entre número de certificados
eso te dará un número, multiplicas eso por el número de certificados que tú poseas en lo individual y te llevas el ingreso al régimen que te corresponda como contribuyente. Okay. Entonces, ese es el ingreso que tendría en este caso. Ese es el ingreso que tendrías. Y si es física, decías que como arrendamiento de Si inmuebles. es física, tiene la obligación de acumularlo bajo las reglas del capítulo 3. Del título 3, es correcto. Y tendríamos la posibilidad de aplicar deducción ciega. Y tendrás la posibilidad de aplicar deducción ciega. Es un beneficio también adicional. Es un beneficio adicional. Ok. Hemos hablado de que hay ciertos beneficios. Esta parte ya la encajaríamos en el tratamiento fiscal de renta. Antes de eso, ¿quisieras comentar otra cosa? ¿O nos vamos al tratamiento fiscal? Dime. El que te haga falta. Sí. Mira, hay ciertos conceptos básicos que necesitamos, antes de entrar al tema fiscal. Hay conceptos básicos que necesitamos reiterar, porque esto nos va a ayudar a quitarnos la idea errónea de que el manejo de las fibras es un manejo muy complejo. La fibra es ante todo un fideicomiso. Y yo te decía hace rato que es un fideicomiso con patrimonio autónomo, fin específico, que ya lo vimos, a cuyos participantes la ley les otorga determinados estímulos fiscales. Ojo, los estímulos fiscales no son a la fibra. La fibra ni es persona, ni es contribuyente, y es un ente totalmente transparente. Los beneficios fiscales se les atribuyen a las personas que juegan en el mercado. Entonces, si queremos entender el régimen de la fibra, debemos de tener eso en mente para decir, bueno, ¿qué personas juegan en una fibra? La que le aporta inmuebles y la que es tenedora de los certificados. Correcto. Entonces, si nosotros concretamos esto antes de analizar el marco fiscal, el análisis de los estímulos va a ser muchísimo más sencillo. Ok. Perdón, y nada más, por último, hablamos también de fibras privadas. Y en ese caso no van a bolsa. Las fibras privadas no van a bolsa. Te explico lo siguiente. Hasta el día de hoy yo no conozco una sola fibra privada operando, lo cual considero que es una lástima. Porque así como las API, Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión, son sociedades que están en el trampolín ensayando para de repente brincar a la bolsa, la intención del legislador al crear la posibilidad de hacer fibras privadas era exactamente la misma. Sí. Pero se han puesto candados muy rígidos para que esto pueda suceder o acontecer en la realidad. Mira, para formar una fibra privada necesitas al menos 10 personas que no sean partes relacionadas entre sí, en la que ninguna de ellas tenga una participación superior al 20% del patrimonio del fideicomiso. Entonces, nosotros dijimos, para que una fibra opere, para que una fibra pueda tener valor en el mercado privado o público, necesita tener un portafolio sólido, un portafolio consolidado, un portafolio especializado. Tú le estás exigiendo a 10 personas que no deben de tener ninguna relación de negocios entre sí, que se comprometan sin conocerse prácticamente o sin tener vínculos a conformar este patrimonio. Y les estás exigiendo además que ninguna de ellas tenga una participación superior al 20% en el patrimonio del fideicomiso. Entonces, estas restricciones han ocasionado que hasta el día de hoy ninguna fibra privada haya podido consolidarse. ¿Por qué? Puede ser que logres juntar a los 10 sujetos que no sean partes relacionadas entre sí, pero ninguno de ellos tiene un patrimonio inmobiliario verdaderamente atractivo. O puede ser que llegue alguien que diga, oye, yo sí quiero apostarle con estos señores que tienen toda la experiencia en el manejo y yo pongo los inmuebles. ¿Ok? Pero entonces no estás cumpliendo con la regla de que ninguno de los inversionistas tenga más del 20%. Entonces, esta combinación un poquito perversa ha ocasionado que las fibras privadas prácticamente no existen, lo cual, repito, desde mi opinión es una lástima, porque sí debería de haber una plataforma que te permitiera brincar posteriormente al mercado de valores. Muy bien, ya tenemos entonces todo el esquema. ¿Qué beneficios fiscales tenemos? ¿Cuál es su tratamiento fiscal? Esto está maravilloso. Nos habías dicho una probadita, nos habías dado la probadita de cómo se determinaba el resultado fiscal. Y nosotros dijimos, para entender si los efectos fiscales son para las personas que hay detrás del fideicomiso, hay que entender qué hacen las personas. Hay personas que le están aportando bienes a la fibra. Correcto. Y que como consecuencia de esa aportación están recibiendo certificados. Entonces, la primera pregunta es, oye, ¿eso es enajenación para efectos fiscales? Y lo que comentábamos hace rato acerca de las reglas para el fideicomiso
nos permite concluir que sí. ¿Por qué? Si lo que le da valor a una fibra es su portafolio, tú no vas a permitir que alguien te aporte con derecho de reversión. Totalmente. ¿Estás de acuerdo? La adquisición de las fibras tiene que ser siempre plena, sin que el aportante se reserve el derecho de reversión. Claro. Y como si hay un fideicomisario distinto a ti, porque son los tenedores de los certificados, entonces en todos los casos las aportaciones a las fibras son enajenaciones para efectos fiscales. Para ese enajenante, que además al enajenar está produciendo una ganancia, el beneficio fiscal es diferir el pago del impuesto sobre la renta. Y aquí retomamos un poquito lo que comentábamos al inicio de la plática. El beneficio fiscal de las fibras no es erosionar la base. No, difícil, en supuestos muy concretos vas a encontrar exenciones. Los beneficios se traducen en el diferimiento del impuesto. ¿Cuándo va a pagar el impuesto por esa ganancia derivada de la aportación de bienes a la fibra? Cuando suceda cualquiera de dos supuestos, el que se actualice primero. Okay. La fibra venda los inmuebles o él venda los certificados de participación que adquirió como consecuencia de su aportación. En ese momento tendrá la obligación de pagar su impuesto actualizado. Es importante mencionar aquí que las fibras tienen una prohibición para vender los bienes inmuebles que construyan o que adquieran durante un periodo de 4 años. ¿Por qué la ley fiscal te obliga a mantenerla? Para garantizar la certeza de los portafolios. Si tú estás obligado a conservar un bien inmueble por un periodo de 4 años, no vas a comprar un mal inmueble. No vas a comprar un inmueble que te genere muy poquito ingreso proveniente del arrendamiento. Tienes que hacer una investigación de mercado con perspectivas a futuro que garanticen que es un inmueble sólido. Entonces, este diferimiento puede ser inclusive indefinido. Si el inmueble es tan bueno que la fibra nunca lo vende, y si tus rendimientos derivados del arrendamiento son tan buenos que tú no tienes interés en negociar tus certificados, ese diferimiento puede ser indefinido. Sin embargo, en el momento en el que se genere cualquiera de estas dos hipótesis, pagarás tu impuesto actualizado por la ganancia correspondiente. Otro de los estímulos fiscales es que los tenedores de los certificados no realizan pagos provisionales por los ingresos obtenidos a través de las fibras, lo cual es una ventaja enorme. Cuando uno está inmerso en el tema del mercado inmobiliario, te das cuenta que el flujo para los negocios es la vida del negocio. El no hacer pagos provisionales, que pareciera una disposición simple, te da la posibilidad de reinvertir. Y en esa medida de tener patrimonios individuales y a nivel fideicomiso mucho más grandes y muchísimo más sólidos. Otra ventaja también, y esto es importante, puede ser inclusive una herramienta de planeación para los clientes del auditorio, es la enajenación de los certificados. Existen casos en los que la enajenación de los certificados, la ganancia derivada de la enajenación está exenta. Si la enajenación la realiza una persona física y la enajenación se realiza a través de la Bolsa Mexicana de Valores, entonces el ingreso proveniente de la enajenación está exento. Si la enajenación la realiza estos fondos de pensiones o jubilaciones del extranjero que vienen a invertir a México, también la ganancia proveniente de la enajenación estará exenta. Y ojo, si la enajenación se realiza a través del mercado de valores, la exención es aplicable también para el impuesto al valor agregado. Entonces puedes tener una exención en impuesto sobre la renta y puedes tener una exención en materia de IVA. Y otro beneficio específico son estas operaciones del sale and leaseback. En algunas ocasiones encuentras a fideicomitentes interesados en realizar aportaciones a la fibra, pero conservar la propiedad del inmueble. Ejemplo, un corporativo enorme ubicado en Reforma tiene la obligación o tiene la necesidad de vender su inmueble para fondearse, pero seguir ocupándolo. Entonces te lo vendo, pero me lo rentas inmediatamente. Estas son las llamadas operaciones del sale and leaseback. En esos casos también el impuesto derivado de la ganancia proveniente de la enajenación está diferido hasta el vencimiento del plazo del contrato de arrendamiento, siempre que este no exceda de 10 años o hasta que tú vendas los certificados. Entonces, los beneficios fiscales de las fibras son de diferimiento para los enajenantes,
de no realización de pagos provisionales, de exención, dependiendo de si son personas físicas o personas morales, y siempre que la venta de los certificados se realice a través del mercado de valores. Y también tienes una ventaja en tasa. La tasa de retención es del 28% en lugar del 30% corporativo que existe actualmente. Entonces, todo esto nos da un régimen fiscal bastante interesante para empezar a entender que el funcionamiento del mercado de valores no es tan complejo como parece. Ni fuera del alcance de todos. Ni fuera del alcance de las personas. A ver, Suji, una pregunta. Nos comentabas hace un momento que evidentemente hay enajenación para efectos fiscales y motivo por el cual existe la posibilidad de diferir, o sea, el beneficio de diferir para impuesto a la renta. ¿Qué pasa con el IVA? En el caso del IVA, no tenemos la opción de diferimiento. El esquema de los beneficios fiscales de la fibra están regulados en el capítulo de estímulos fiscales de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, de forma inicial, el único ordenamiento que te da esta clase de beneficios es la Ley de Renta. Respecto a las fibras, hay varias propuestas que son importantes. Una de ellas sería hacerlo acorde con el tema del IVA. Porque si no, hoy por hoy no sucede. El financiamiento es importante, ¿no? El financiamiento es muy importante. Sin embargo, no deja de tener valor el diferimiento. Claro. Sobre todo ahora que tenemos un incremento de tasas. Entonces, la única circunstancia en la que sí tenemos un empate entre el beneficio en renta y el beneficio del IVA es para la enajenación de los certificados, no así para la transmisión de dominio de los inmuebles. Y precisamente hablando de ese impuesto también aquí en el Distrito Federal, en traslado de dominio, ¿sí hay beneficios? En traslado de dominio les platico. Las entidades federativas, algunas han tenido la intención de apoyar este tipo de esquemas y han adoptado el mismo esquema de diferimiento que hay para efectos fiscales federales. Algunas otras no lo han entendido o no le han querido entrar. En el caso del Distrito Federal todavía no le ha querido entrar, ¿no? A pesar de que la propuesta en la Asamblea Legislativa está. Entonces hay pago de traslado de dominio. Hay pago de traslado de dominio. Muy bien, Suji, pues fíjate, bastante interesante. Me hubiera gustado para dos sesiones este tema. Da para más, ¿verdad? Hay muchísimas cosas que es importante comentar. Hoy por hoy, ya nosotros no podemos quedarnos centrados a nuestro derecho interno. Si quieres que una figura funcione, sobre todo si es una figura copiada, asómate un poquito a las experiencias internacionales, ve qué puedes aprender. Claro. Yo creo que Estados Unidos, con toda su regulación de los rates, nos ha dado lecciones importantes que nosotros no estamos materializando al día de hoy. Estados Unidos le ha permitido a sus fideicomisos rates prestarle servicios a sus inquilinos y también desempeñar funciones de autoadministración. Yo te decía hace ratito que una de las características del fideicomiso Fibra es que su patrimonio está encasillado y debe de destinarse el 70% a la adquisición de bienes o derechos vinculados con el arrendamiento y el 30% restante a la inversión de assetos e instrumentos de deuda. No tienes margen. La fibra no puede comprar una silla. Sí. Muchísimo menos la fibra puede prestarle servicios a sus inquilinos. ¿Qué pasó en Estados Unidos cuando en Estados Unidos existió la misma prohibición? Pues como la fibra no podía hacerlo, entonces se constituyeron empresas paralelas o que administraban el patrimonio o que le prestaban los servicios especializados a los inquilinos. Curiosamente, esas empresas paralelas estaban constituidas por esencialmente los inversionistas originales de la fibra y era un mecanismo bastante agresivo para sacarle los fondos al fideicomiso y llevártelos por la vía de la prestación de servicios en perjuicio de los tenedores de los certificados. Claro. Les quitaba su rendimiento. Claro, les estabas quitando su rendimiento disfrazándolo de un contrato de servicios. Entonces, si la experiencia internacional ya te ha dicho, oye, permítele a los fideicomisos autoadministrarse y permítele a los fideicomisos prestar servicios, deberíamos empezar a considerar eso de forma importante. En Estados Unidos también hay otra regla que a mí me parece de vital importancia. Aquí tenemos reglas restrictivas, está la regla del 70-30, la necesidad de conservar los inmuebles por un periodo de 4 años, la necesidad de distribuir cuando menos el 95% del resultado fiscal. Pero
no hemos dicho qué parte de los ingresos deben provenir de los arrendamientos. El fin primordial de las fibras es o rentar inmuebles o percibir ingresos provenientes del arrendamiento. Asegúrate de que esos ingresos sean tus ingresos preponderantes. Claro. Fíjate lo absurdo, a pesar de que estableces que el fin es ese, asumes de manera natural que tus ingresos preponderantes también provendrán de esa vía, pero no obligas a que así sea o a que así suceda, cosa que sí está ocurriendo en Estados Unidos. Entonces, ¿la fibra es un régimen fiscal benigno? Sí. ¿La fibra ha tenido resultados importantes? Sí, particularmente en materia de financiamiento y particularmente el hacer más accesible para las personas el acceso al mercado de valores son cuestiones importantes. Pero si tú quieres darle seguridad a tus tenedores y evitar que el día de mañana esos instrumentos se constituyan en instrumentos perversos para el mercado, para el tenedor individual de los certificados, dale a la fibra opciones más amplias para invertir. Porque si no, nuestra propia legislación está orillando a que puedan prestarse a figuras de abuso como son estas de llevarte los rendimientos vía contratos de asesoramiento o de prestación de servicios. O de quitarnos las fibras, ¿no? O de quitarnos las fibras, que también digo, es otro tema, es otro tema. Pero nos las quitaron precisamente por esos abusos. Bueno, que ellos en la exposición de motivos dicen que fue un abuso. Exactamente, pero el abuso a veces se genera por un sistema jurídico tan rígido. Claro. Además te digo, cuando se crearon la primera disposición en México relacionada con los fideicomisos inmobiliarios fue en 2004. Y en 2004, en la exposición de motivos, se dijo claramente que tu antecedente directo eran los REITs. Si tu antecedente directo son los REITs, ve cómo han evolucionado. En Estados Unidos este tema empezó a regularse y empezó a operar en los años 60. Nos llevan 40 años de ventaja, que son 40 años de experiencia. Yo no soy fanática de los gringos, te prometo que no. Pero es una experiencia que tienes la necesidad de voltear a ver porque te puede suceder aquí. Claro. Y conocerla pues, te da la posibilidad de evitar que sucedan aquí los mismos errores que generaron el rompimiento de estos vehículos en el extranjero. Muy bien, Sugi, pues me quedan 2 minutitos nada más para manera de conclusión. Llevamos 10 años con este tema de las fibras. ¿Sí han cumplido en ese tiempo su cometido, aunque sea parcialmente? ¿Qué esperamos? Mira, llevamos 10 años que no son 10. Porque como te decía, 2009, ¿no? En 2011 apenas surgió la primera 11, fibra pública. 11. Exactamente. Entonces tenemos 3 años de experiencia, estamos todavía en pañales, han sucedido cosas interesantes. Si tú veías la Bolsa Mexicana de Valores en 2011 encontrabas solamente una fibra, hoy encuentras muchas y algunas otras en un esquema bastante potencial para empezar a ser públicas próximamente. Entonces ha habido un crecimiento en el mercado de valores, que es algo que siempre se le ha cuestionado a México. ¿Por qué no fomentas el crecimiento de tu mercado de valores para que tus empresarios no dependan de forma exclusiva del financiamiento de los bancos? Eso es bueno. Claro. El hecho de que las personas tengamos incentivos para ir al mercado de valores y de diversificar nuestros esquemas de inversión también es bueno. Nada más que darnos seguridad. Y para darnos seguridad necesitas flexibilizar el régimen fiscal. Okay. Entonces, nosotros tenemos en México un fenómeno muy chistoso. Legislamos o legislan bajo el esquema de reacción y bajo el esquema de que de entrada desconfío de ti. Sí. Como desconfío de ti, te doy esquemas sumamente rígidos que te digo, nos llevan al absurdo de que hoy por hoy la fibra no puede invertir en comprar un escritorio. Claro. Bueno, Sugi, pues bastante interesante en forma personal y a nombre de GBA te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Muy ilustrativa tu plática, muchas gracias. Muchísimas gracias, yo les agradezco a ustedes la oportunidad de estar aquí. Al contrario, los agradecidos somos nosotros y vamos a brindar un aplauso por favor a la licenciada como agradecimiento a su participación. Muchísimas gracias, muchas felicidades. Es así como presentamos una emisión más de los mejores fiscalistas de México. Esperamos contar con su presencia la próxima semana.